Bueno, buen día. El día de hoy pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es una ecuación diferencial lineal homogénea y bueno, y también las no homogéneas de una vez. O sea, podemos hacer el repaso y luego mirar lo de las homogéneas de orden 2. Entonces, una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, qué pena que acá me comí una cosita, de orden n, es de la forma. Ok, entonces, ¿cómo era que nos acordábamos de una ecuación diferencial lineal? Pues básicamente es que aparecía la variable dependiente, sus derivadas, multiplicándose con funciones que dependían de la variable independiente y ellas se sumaban o se restaban entre sí. Entonces, esa era la forma de identificar algo que fuera lineal, por lo menos en el lado izquierdo, o sea, en el lado donde aparecen las derivadas y aparece la variable dependiente. Y ustedes dirán, oiga, listo, eso es lineal, ok. De orden n, bueno, es de orden n porque la derivada de mayor orden pues es n. Yo estoy diciendo que aquí es derivada enésima, derivada de orden n-1 y así voy continuando hasta llegar a la segunda derivada, primera derivada y la función original. ¿Ok? Entonces se dice que es de orden n porque aquí estoy suponiendo que la derivada de mayor orden es n precisamente. ¿Y por qué es homogénea? Que es como la única cosa así como rara. Bueno, se le dice que es lineal homogénea es porque esta ecuación diferencial está igualada a cero. Por eso se le dice que es homogénea. ¿Ok? Entonces es una ecuación diferencial lineal que está igualada a cero. Es igualada a cero. ¿Bien? Ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y qué tiene de importante una ecuación diferencial de este estilo? Porque pues bueno, se ve que listo, es lineal, el homogéneo es que está igualada a cero, perfecto. Pero ¿qué propiedades cumple estas ecuaciones diferenciales? ¿O qué importancia tienen? Bueno, vamos a hablar de unas generalidades de estas ecuaciones diferenciales. Primer generalidad importante. Si y1, y2, yk son soluciones. Bueno, realmente la podemos hacer con 2 y luego generalizarlo para k. Si y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea, bueno, de orden n, dada en la ecuación 1, y usted me dirá, ¿cuál ecuación 1, profesor, si usted no ha definido ninguna ecuación 1? Bueno, ya le vamos a poner nombre para ser más ordenados. Entonces, esta es la ecuación diferencial lineal homogénea y vamos a llamarla ecuación 1. Entonces, si tenemos dos soluciones de esa ecuación diferencial, resulta que la suma, entonces, sumar las dos funciones, y1 más y2, es solución, bueno, es también solución de la ecuación diferencial ordinaria en 1. Es decir, si tenemos dos soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, la suma también es solución. Y esa es una propiedad muy rara. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque es que no es cierto en general que si tenemos una ecuación diferencial, automáticamente, si tenemos dos soluciones de una ecuación diferencial, entonces la suma también es solución. Eso en general, esa propiedad no se cumple para cualquier ecuación diferencial. Esta es una de las pocas ecuaciones diferenciales que cumplen esta propiedad. Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y por qué esa propiedad es verdad? Bueno, voy a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo de una manera interactiva para que se den cuenta de una cosita. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que... Bueno, aquí voy a borrar tanta cosa que esto la verdad no interesa. Ustedes me dirán, profesor, ¿por qué copió dos veces la ecuación diferencial? Bueno, realmente no es que vaya a copiar la ecuación diferencial, sino que voy a aplicar la condición de que y1 y y2 son solución.
Entonces yo aquí voy a decir, por ejemplo, mira, y1 es solución de la ecuación diferencial ordinaria 1. O sea, la que está en la ecuación 1. O sea, pues para no tener que copiar tanto, ¿no? Entonces vamos a mirar qué quiere decir que y1 sea o es solución. Espérate que yo creo que lo puedo poner aquí enfrente. Es solución de la ecuación diferencial 1. Y voy a darle resize. Pues eso a qué es equivalente. O sea, si yo digo que y1 es solución de la ecuación diferencial que está aquí arriba, pues quiere decir que si yo la reemplazo, donde aparece la y, reemplazo y1 y derivo, aquí sería poner y1, 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 y1 y y1. O sea, donde aparezca la y, en vez de poner y, voy a poner y1. Entonces acá sería la derivada de y1, la derivada de n-1 de y1, la segunda derivada de y1, la primera derivada de y1 y y1. Pues si y1 es solución, debe cumplirse esta ecuación. O sea, cuando ustedes reemplazan la y por y1, me tiene que dar 0. ¿Se acuerdan que así era como verificábamos que algo fuera solución de una ecuación diferencial, no? Y del mismo modo puedo hacer para y2. Entonces, si en vez de reemplazar y1, reemplazo ahora y2... Entonces, por ejemplo, ahora voy a reemplazar aquí y2. Y2 es solución de la ecuación diferencial y vamos a ponerle otro color, pongámoslo con azulito si quieren. Pues decir que y2 es solución, pues donde aparezca la y voy a reemplazar y2. Y ya ahorita le voy a poner el 2, que eso sí no se lo he puesto. Entonces acá sería y2, derivada n de y2, derivada n-1 de y2, segunda derivada, primer derivada y la función. Pues si y2 es solución de esa ecuación diferencial, pues si reemplazamos la y por y2, nos va a dar 0 al reemplazar en la misma ecuación diferencial. Bueno, entonces ya sabemos qué quiere decir que y1 y y2 sean solución. Ahora yo quiero verificar si o sea, si la suma, que es esta cosita que está acá, es o no es solución. Porque ahí yo estoy asegurando de que sí lo es. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y cómo probamos esto? Pues tomamos la misma ecuación diferencial y hacemos lo siguiente. Pues donde aparezca la y, vamos a reemplazar, en vez de poner ahora y1 o y2, pues voy a reemplazar es la suma. O sea que acá sería, espérate, yo lo hago con una línea más delgadita, y1 más y2, y hago la derivada enésima, que por ejemplo podría ser la séptima derivada, la novena derivada, etc. Ahora hago lo mismo acá, pero en vez de reemplazar acá derivada n, pues va a ser la derivada n-1. Y vamos a mirar si cumple la ecuación. O sea, utilizando la condición de que y1 y y2 son solución, vamos a intentar probar que la suma también es solución. Acá sería la derivada n-1. Luego seguiría la segunda derivada, la primera derivada, bueno, en fin. Aquí sería con segunda derivada. Luego sería con primera derivada. Y pues la función normal. Entonces a esa sí no le tengo que hacer nada. Primera derivada. Entonces, donde aparezca segunda derivada, pues en vez de escribir y2 segunda derivada, sería la segunda derivada de la suma, porque queremos verificar es que cumple la ecuación diferencial. Entonces, vean, vamos a hacer demostraciones el día de hoy, pero es para que entiendan el por qué se cumplen esas propiedades, porque es que a veces uno cuando ve estos temas, uno los ve a la carrera y a veces ni entiende por qué se trabaja esto así, ¿ok? Pero es algo que es muy importante y que yo creo que ustedes sí deben saber. Entonces aquí es más. Y aquí pues cambio la y por y1 más y2. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, oiga profesor, ¿qué fue lo que usted hizo ahí? Bueno, vamos a verlo acá con más calma. Donde aparecía la y, o sea, yo quiero mirar o sea, yo no estoy diciendo que ya es solución, realmente este igual yo todavía no lo tengo que poner.
La pregunta es, oigan, yo sé que Y1 es solución, yo sé que Y2 es solución. Mi pregunta es, oiga, ¿Y1 más Y2 es solución de la ecuación en 1? Pues si llegara a ser solución, donde aparezca la Y, entonces voy a pegar acá esta ecuación diferencial, que es la original, ¿no? O sea, esa es la ecuación diferencial original, pero yo no sé todavía si es igual a cero. La idea es que al reemplazar me dé cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues donde aparezca la Y, voy a dejar solamente la Y así con colorcito y las derivadas las voy a dejar aparte. Entonces, si Y1 más Y2 es solución de la ecuación diferencial de arriba, se supone que al reemplazar donde aparece la Y, reemplazo por Y más 1, adivinen cuánto me debería dar. O sea, lo que yo tengo que probar es que esto es cero para poder decir, oiga, es solución. Pero yo todavía no lo puedo decir porque pues no he hecho nada. O sea, todavía no he aplicado ninguna propiedad de que, por ejemplo, que Y1 sea solución y que Y2 también lo sea. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo lo hacemos? Como aquí estamos derivando una suma, miren que acá estamos calculando una derivada de una suma, ¿no? Porque es la derivada enésima. Por ejemplo, estamos derivando 7 veces Y1 más Y2. Estamos derivando 70 veces Y1 más Y2. ¿Listo? Entonces, recuerden que las derivadas cumplen unas propiedades importantes cuando es suma o resta. Si es suma o resta, la derivada se reparte a cada uno cuando se están sumando o restando, ¿ok? En este caso se están sumando. Y bueno, si eso pasa con la derivada enésima, pues también va a pasar con la derivada n-1, también va a pasar con la segunda derivada. Claro, cuando usted calcula la segunda derivada de una suma, pues usted reparte la segunda derivada a cada uno. Lo mismo ocurre con la primera derivada. Y si no estamos derivando, pues no pasa nada. Entonces, el primer paso para poder mostrar de que esto es solución, pues es repartir la derivada a cada uno. Y ustedes me dirán, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues así tal cual. Vamos a repartir la derivada al y1, al y2. Entonces acá voy a quitar acá varias cosas. Entonces acá lo puedo quitar. Y aquí voy a poner derivada n y derivada n, porque se reparte la derivada a cada uno por ser una suma. Lo mismo para n-1. Entonces derivada de orden n-1, derivada de orden n-1. Espérame que esta cosa que pasó acá. Ya, listo. Derivada de orden n-1. Vamos a ponerla acá un poquito corrida. Porque es una suma, vuelve y juega. Y así voy a continuar hasta llegar a la segunda derivada y hasta llegar a la primera derivada. Entonces acá sería segunda derivada de y1, segunda derivada de y2, primer derivada de y1, primer derivada de y2 y y1 más y2 si se está quietico. Entonces tengan en cuenta que cuando pasamos de uno al otro se repartió la derivada por ser una suma. Y ustedes dirán ahora, bueno profesor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, cada uno de estos términos, que son los términos que hacen el papel como de una constante, bueno, pues no una constante, pero sí como un coeficiente que multiplica las derivadas. Como hay una suma, pues yo puedo utilizar ahora propiedad distributiva. Multiplicación con suma, reparto cada uno a la derivada enésima de y1, derivada enésima de y2. Lo mismo la derivada de n-1 con la derivada de n-2, n-1, perdón, de y2. Segundas derivadas, primer derivada. Y a pesar de que el primero no se esté derivando, pues también puedo hacer propiedad distributiva. Eso es una propiedad de álgebra. Yo no estoy haciendo nada raro ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, pues nos va a quedar algo muy parecido, solamente que como que nos va a quedar un poquito más grande. Entonces, si hacemos la propiedad distributiva, aquí nos va a quedar lo siguiente. Bueno, voy a copiar esto dos veces. Ya les voy a contar por qué lo voy a copiar dos veces. Es que ustedes saben que a mí me gusta ahorrarme dolores de cabeza. Entonces aquí voy a dejar el primer producto y aquí voy a dejar el segundo. Y ya ahorita los mezclo. El otro sería n-1 por y derivada n-1. Y a n-1 derivada n-1 de y2. Aquí multiplicado.
Luego seguimos con la segunda derivada. Entonces aquí voy a dejar el y2'. Y aquí el y1'. Y ya les voy a contar por qué estamos haciendo la separación así. ¿Listo? Luego sigue. Primer derivada. Primer derivada de y2. Y por último, y2 por a0. Y y1 por a0. Bueno, básicamente estamos haciendo las distribuciones, pero las puse un poquito más abajo y le voy a poner aquí un más también. ¿Bien? Y ya les voy a contar por qué las estoy poniendo así, porque usted me dirá, oiga profesor, ¿y eso por qué se ve así tan feo? Bueno, lo estoy poniendo así para que se pueda ver de manera, bueno, primero porque no me alcanza todo en la hojita que tengo. Y segundo, para poder observar una cosa. Entonces, acá más y acá más también. Listo. Entonces vamos a ponerlo acá. Y es más, creo que hasta lo puedo correr un poquito más. Esto lo corro un poquito hacia acá. Esto lo dejo aquí corridito. Este también un poquito hacia acá. Y este un poquito hacia acá. Bien. O sea, esas serían las dos propiedades distributivas. Ustedes dirán, ¿cuáles? Bueno, pues la primera propiedad distributiva serían estos de acá. Son estos dos. Estos que le siguen acá, que le vamos a poner en naranjita, son estos dos que siguen. Bien, pero los puse como uno hacia uno abajito del otro para observar una cosa ahorita, pero también porque no me alcanza el espacio. Esto sería la distributividad de estos dos. Esto sería la distributividad de la primera derivada, de los que tienen primera derivada. Y la última que sería la distributividad de las funciones solitas. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y por qué hicimos tanto dolor de cabeza o por qué nos queda tan grande? Bueno, ustedes recordarán que había una condición relacionada a Y1. Mira, les voy a volver a poner acá el colorcito para que se den cuenta de una cosa. Las que están arriba, precisamente dejé las que tienen Y1. Bien. Y las que están abajo, pues son precisamente las que tienen Y2. Y ustedes dirán, oiga profesor, ¿y usted por qué hizo la separación así con Y1 y Y2 arriba y abajo? Bueno, realmente el siguiente paso, o sea, si usted los tiene uno al lado del otro, usted puede hacer esta reordenación y me va a decir si es mentira o si es verdad. Yo lo que puedo hacer es que como todo se está sumando o restando, pues yo puedo dejar una suma de los que tienen Y1 y una suma de los que tienen Y2. O sea, básicamente es como reordenar los términos en esa suma, dejando de primeras los que tienen Y1 y luego sumándole los que tienen Y2. Bien, entonces acá sería acá falta algo. Aquí sería más 3 punticos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Pues básicamente lo que hicimos ahí fue de la suma que está arriba, separamos lo que tiene Y1 y separamos lo que tiene Y2. Y así es mucho más fácil de ver porque usted me puede decir, ah, mira, separo este con este, con este, con este y con este y me dan los que tienen Y1, ¿ok? Porque como todo se está sumando, pues ustedes pueden reordenar la suma como quieran. Entonces podemos primero escribir la suma que da Y1 y luego la suma que da con Y2, o sea, la que tiene Y2 y la que tiene Y1. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué es importante haber hecho esta separación? Bueno, porque nosotros habíamos dicho que Y1 era solución de la ecuación diferencial. Quiere decir que si hacíamos esta operación, o sea, si hacíamos a nx por la derivada enésima de y1, a n-1x por la derivada enésima de y1, n-1 de y1, y así hasta llegar a la última, al hacer esa suma me va a dar 0. Quiere decir que como y1 es solución, toda esta cosa, adivinen cuánto les da. Toda esta cosa se vuelve 0, ya que y1 es solución.
Y gracias a Dios también, toda la que está abajo también se vuelve cero. Y ustedes me dicen, ¿por qué? Bueno, porque también me habían dicho que y2 es solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? O sea que tanto dolor de cabeza para que esto sea 0 más 0, porque el primero te dio 0 y el segundo te dio también 0. ¿Y cuánto es 0 más 0? Bueno, pues 0 más 0 es 0. O sea que, ¿qué fue lo que acabamos de mostrar? Que al reemplazar la suma de y1 con y2 donde aparecía la y, me terminó dando 0. O sea que lo que acabamos de probar es que de esta manera, entonces así, y1 más y2 es solución de la ecuación 1, o sea, de la ecuación lineal homogénea. Y esa es una forma, bueno, pues una forma un poquito vistosa de probar por qué es que se vuelve cero. Realmente en las demostraciones son mucho más sintetizadas y por ejemplo utilizan es notación de sumatoria para no matarse la cabeza escribiendo tanta suma. Pero pues yo sé que ustedes de pronto no están tan acostumbrados con la notación de sumatoria y pues mi idea tampoco es aburrirlos más de lo debido. Ok, este principio se llama el principio de superposición. Entonces, esta propiedad se denomina principio de superposición. De pronto esta misma palabra de superposición, de pronto ustedes ya lo han oído hablar en otras clases, ¿no? Creería yo que en física, cuando estuvieron viendo ondas, o si todavía no han visto ondas, cuando la vean, se van a acordar de mí cuando hablen de los principios de superposición de ondas, ¿ok? Pero bueno, se dice principio de superposición es que si tú tomas una solución con otra, puedes crear una nueva solución solamente sumándolas, ¿ok? Y otra cosita también importante, esta propiedad es válida para una suma finita. De soluciones de una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n. ¿Cómo así? Ustedes me dirán, profesor, ¿cómo así que...? Bueno, pues esta propiedad 1 realmente se puede generalizar y se puede generalizar lindo. Pues esa demostración sí no se las voy a hacer porque tocaría utilizar algo llamado inducción, pero bueno, pues se puede entender. Entonces si tenemos y1, y2 hasta un yk, soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n dada en 1, entonces pues en vez de sumar 2 vamos a sumar k soluciones. Y la prueba es copiar y pegar lo que hicimos ahorita, solamente que ya estaríamos sumando k funciones, o sea, sería un poco más largo de hacer. Y1 más Y2 más YK es también solución de la ecuación diferencial. Entonces es bien interesante porque si usted tiene una ecuación diferencial lineal homogénea y usted conoce varias soluciones, pues las puede sumar y esa es otra nueva solución. ¿Ok? Entonces, este principio, bueno, este sería como un 1 asterisco, porque sería como una generalización de la propiedad 1 que hablamos arriba. ¿Ok? Pero pues ya les hice la prueba de la propiedad 1. Bueno, le hice la prueba entre comillas porque realmente no es una prueba tan formal, es más didáctica que formal. Pero se puede decir que es una prueba, bueno, guiño, guiño, es una prueba. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra propiedad importante cumplen las ecuaciones lineales homogéneas de orden n en general? Bueno, una segunda propiedad importante es que si y1 es solución... bueno, puedo copiar incluso toda esta parte de la ecuación lineal homogénea de orden n en 1, entonces puedo copiar es solución de la ecuación diferencial lineal homogénea dada en 1. Yo creo que acá el homogéneo alcanza a llegar de orden n
dada en 1. Y bueno, ¿y cuál es la otra condición? Y si alfa es un número real, entonces alfa por y1 es solución de la ecuación diferencial. Bien. Esta propiedad a veces se denomina homogeneidad. ¿Ok? Esto se llama a veces propiedad de homogeneidad. O sea, si usted tiene una solución de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n y coge el número real que más le guste, por ejemplo el 7 o el 8, el que sea, y toma la solución y la multiplica por un número, eso es otra solución automáticamente. Entonces, de nuevo, esas propiedades no la cumple cualquier ecuación diferencial. O sea, son muy selectas las ecuaciones diferenciales que cumplen estas condiciones. Y la prueba se las voy a hacer, pues, ya que utilizamos lo de arriba, que dijimos que y1 es solución, pues puedo copiar y pegar lo mismo. Entonces, acá vamos a decir, mira, la prueba de esto es más fácil que la otra sí era más fea, pero esta es mucho más sencilla, porque estoy diciendo que y1 es solución y solamente tenemos un escalar que lo estamos llamando alfa, que es un número real. Entonces la voy a poner como colorcitos. Entonces queremos probar es que alfa por y1 también es solución. O sea que lo que yo tendría que probar, si lo hacemos acá en términos de esto, es que si reemplazo la y por alfa por y1, o sea, la verdadera forma de hacerlo sería esta. Aquí reparto. Bueno, sí, aquí sería derivada de n-1. Segunda derivada, primer derivada y la función. Solamente que aquí voy a cortar un poquito más las líneas. Porque queremos probar es que alfa por y1 es solución. Entonces, en vez de reemplazar y1 más y2, reemplazamos es alfa y1. Alfa y1. Alfa y1 multiplicado, y aquí segunda derivada, lo mismo alfa por y1 y alfa por y1. Ok, entonces este sería el proceso de probar por qué es que se cumple esa condición. Entonces alfa y1, alfa y1, alfa y1, alfa y1, alfa y1, y la idea es probar de que toda esa combinación me tiene que dar 0. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y cómo se hace esto? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuerden que alfa es un escalar, o sea, el alfa es un número. ¿Bien? Entonces le voy a quitar tanto color acá y vamos a acordarnos que como alfa es un número, a mí me parece que hay una propiedad de derivadas que cuando era número por una función, yo podía hacerle algo a ese número. ¿Qué era lo que le podíamos hacer al número? ¿Se acuerdan? Entonces, si hay un número multiplicando y se está derivando, pues ese número lo puedo sacar de la derivada. Entonces, en los casos donde esté multiplicando la derivada, o sea, un escalar multiplicando a la derivada, puedo sacar el escalar afuera multiplicando y queda dentro de la función que se está derivando. Creo que en el único caso sería este, ahí ya el alfa ya está afuera, entonces no pasa nada. O sea que, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, pues nos va a quedar exactamente lo mismo que teníamos acá, pero con el alfa afuera. O sea que va a quedar así. Este aquí, así. Y derivada n de y1. O sea, ahora sí la derivada está afectando solo al y1. Porque el alfa lo puedo sacar de la derivada. ¿Ok? Lo mismo acá. Borro este paréntesis y le pongo la segunda derivada a y1. Aquí saco también alfa y solamente le dejo la primera derivada a y1. Y este paréntesis lo puedo ignorar porque pues ahí no se está derivando nada. Entonces acá sería igual. Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y ahora para dónde vamos? Bueno, acuérdense que usted por hipótesis... Bueno, miren que ahí todos los términos tienen un factor común que es alfa precisamente porque el alfa es una constante. Entonces el alfa lo puedo sacar como factor común
alfa factor d, y adivinen a qué llegamos. Pues llegamos a esta misma cosa que está acá. O sea, si sacamos el factor común que es alfa, pues llegamos precisamente a la misma ecuación que cumple y1 y que creo que al hacer toda esta condición nos da 0. O sea, si factorizamos alfa, por hipótesis, todo esto que está acá, como tiene y1, es 0. O sea que esto es alfa por 0, o sea que esto es 0. Y lo que acabamos de probar es que alfa por y1 es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque al reemplazar alfa por y1 donde estaba la y, me terminó dando 0. ¿Ok? Entonces acá podemos concluir que alfa por y1 es solución de la ecuación diferencial en 1. Entonces, esto es lo bonito, o por lo menos las propiedades de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué podemos hacer con las soluciones de una ecuación diferencial de este estilo? Bueno, podemos sumarlas, podemos multiplicarlas por un escalar y siguen siendo solución, gracias a Dios. Pues resulta que cuando ustedes vieron álgebra lineal, si ustedes tenían un conjunto que cumplía estas dos propiedades, que la suma de dos elementos en ese conjunto vive en el conjunto, y que si tomábamos un elemento del conjunto y lo multiplicábamos por un escalar y ese elemento seguía viviendo en el conjunto, pues a eso se denomina un espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, un subespacio realmente. Entonces acá lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a llamar esto. Si f es el conjunto de todas las funciones que son solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n. Bien, entonces vamos a meter en una bolsa todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Pues f es un subespacio vectorial de un espacio de funciones bien bonito, que es el espacio de funciones que se llama Cn. Bueno, el espacio de funciones de diferenciables n veces en un intervalo i. Se llama el conjunto de funciones. Bueno, podríamos llamarla más bien dn, más bien, porque realmente solamente necesitamos que sean diferenciables, no continuas. Porque es que las de Cn son diferenciables y continuas. No, definámosla como dn, el conjunto de funciones derivables n veces en el intervalo i. ¿Ok? Y bueno, uno por defecto el intervalo i lo toma como toda la recta real, pero realmente ese intervalo lo podemos cambiar. Y se puede tomar por defecto como el intervalo de menos infinito más infinito, que sería toda la recta real. Pero ese intervalo realmente lo podemos cambiar. O sea, y es esto por defecto. Pero realmente podríamos cambiar el intervalo a trabajar, por ejemplo, el intervalo 0,1, el intervalo menos 2,2. Bueno, en fin, el que usted necesite. Y acá hay una cosa que ahí sí se nos sale de las manos, me gustaría explicárselos, pero pues ustedes no tienen muchas bases en álgebra lineal, pues bueno, avanzadas. Y hay una cosita bien bonita, y es que ese conjunto formado por todas las soluciones de una sola ecuación diferencial lineal homogénea de orden n es bueno, ya sabemos que es un subespacio vectorial, pero en particular se puede ver como un espacio vectorial. Un espacio vectorial de dimensión finita. Esta es la parte importante, que bueno, esto sí se nos sale un poquito de las manos, pero tiene que ver con cositas de análisis, bueno, análisis funcional y análisis real. Entonces esto se nos va un poquito de las manos, pero es una propiedad también muy bonita de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden n. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué bonita? ¿Y por qué se pone tan contento? Bueno, porque decir que un espacio vectorial es de dimensión finita quiere decir que usted le puede calcular una base. Es decir, existen
funciones y1, y2 hasta yn. Bueno, fíjense que acá hay una cosa importante. Si la ecuación diferencial es de orden n, ¿cuántas funciones voy a necesitar? N. O sea, acá hay una cosa importante y es que se necesitan n funciones, ¿bien? Para hallar la base. Entonces, existen n funciones que son solución de la ecuación diferencial ordinaria dada en 1, tales que son linealmente independientes bueno, y generan. Pero si hacemos la trampita de imaginar que ya sabemos que esto es verdad, pues con que usted pruebe que son n funciones linealmente independientes, pues con esto usted ya tiene una base. ¿Bien? Tales que son linealmente independientes, pues el conjunto formado por y1, y2 hasta yn son una base para f. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué es importante encontrar una base? ¿Qué es lo que hace una base? Ustedes recordarán en álgebra lineal que cuando hablaban de vectores y a ustedes les decían, venga, calcúleme una base para este espacio vectorial, pues usted tenía que encontrar vectores que fueran linealmente independientes y que generaran, ¿ok? Entonces, la importancia de esto, de encontrar una base, es que cualquier solución, entonces, si y es solución de la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea dada en 1, pues se tiene que la y tiene que ser de la siguiente forma. Las bases básicamente son vectores fijos, bueno, en este caso serían funciones fijas, que se pueden hacer combinaciones lineales para encontrar cualquier elemento en ese espacio vectorial. En este caso sería el espacio formado por las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, tenemos que encontrar esas n funciones linealmente independientes, que sería y1, y2 y así continuar hasta yn. Y hago una combinación lineal de ellas, es decir, voy a tomar constantes y las voy a multiplicar por esas funciones. Pues adivinen, constante 1, constante 2 y así hasta llegar a la última constante, que sería la constante n. Entonces, por eso era que yo les decía a ustedes que en las ecuaciones de primer orden uno solamente iba a encontrar una constante y ya, por defecto. Pero cuando las ecuaciones diferenciales son de orden superior, pues ahí van a ver constantes más feas. Entonces, fíjense que de aquí empiezan a salir las constantes arbitrarias, pero entonces ya tendríamos n constantes arbitrarias. Y para las funciones serían estas que están acá, ¿ok? Y esta sería la solución general de la homogénea. Entonces, esta se denominaría la solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Bueno, ustedes me pueden decir, ay, profesor, muy lindo y todo, pero ahí tengo, bueno, y además a veces esta y, en vez de ponerse y solita, se le pone a veces una h o se le pone una c. O sea, a veces la notación es así. Yo le voy a utilizar h para indicar que es la solución de la parte homogénea, ¿ok? Entonces yo le voy a poner aquí esta hcita acá pequeñita, pongámosela con rosado, para indicar que es la solución de la ecuación diferencial, de una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿ok? Pero bueno, yo creo que toda esta carreta que les acabo de decir les va a generar más dudas que alegría. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque primero usted me podrá preguntar, oiga, profesor, ¿y quién es esta Y1? ¿Quién es esta Y2? ¿Quién es esta YN? Yo no sé. Muy bien. Entonces, esa es una primera pregunta que le puede a uno perseguir le puede dar a uno pesadillas. Pero tranquilos que yo le puedo enseñar cómo se calcula esa base. O sea, cómo calculamos Y1, Y2 y YN. Bueno, esto en términos generales de las ecuaciones homogéneas, muy bien. Este es un buen resumen de qué es una ecuación diferencial lineal homogénea.
y qué propiedades cumple y cuál es la importancia de ella. O sea, este es un tema de ecuaciones diferenciales que está íntimamente ligado al álgebra lineal. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, usted por acá me está diciendo que independientes, ¿es cierto? O sea, como que independencia por acá. Y usted me dirá, oiga, ¿y uno cómo verifica de que un conjunto de funciones sea linealmente independiente? Ah, esa es una pregunta bien interesante y la vamos a ver. Independencia de funciones. Bueno, resulta que para hacer la independencia de funciones uno hace la misma fórmula que se hace de independencia en álgebra lineal, o sea, es exactamente la misma. ¿Qué era lo que uno tendría que hacer? Bueno, la independencia, si por ejemplo, si yo quiero tomar y1, y2 hasta yn, son funciones. Y yo quiero mirar, entonces pregunta, ¿será que y1, y2 hasta yn son linealmente independientes? Entonces, ¿cómo se responde eso? O sea, ustedes dirán, bueno, sí, si yo tengo unas funciones, ¿cómo miro si son linealmente independientes o no? La forma clásica es esta. Si usted hace una combinación lineal, por ejemplo, alfa 1 por y1 más alfa 2 por y2 más alfa n por yn igual a 0. Si usted hace una combinación lineal de las funciones y la iguala a 0, debería llegar a que alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa n y todas son iguales a 0. O sea, esa es la forma clásica en que ustedes intentan probar independencia. Que si hacemos una combinación lineal de las funciones igualada a 0, la única forma de que eso se vuelva a 0, pues es que todas sean 0. El dolor de cabeza es que si usted está trabajando funciones, eso no es fácil de hacer. Un ejemplo, para que se den cuenta del dolor de cabeza. Ejemplo 1. Si yo les dijera, oigan, ¿será que y1 igual a e a la x? ¿Será que y2 igual a seno de x? ¿Y será que y3 igual a coseno de x son linealmente independientes? ¿Son LI o linealmente independientes? Entonces uno tendría que hacer esto. Alfa 1 por y1 más alfa 2 por y2 más alfa 3 por y3 igual a 0. O sea que esto sería alfa 1 por e a la x, alfa 2 por seno y alfa 3 por coseno igual a 0. Y yo creo que ya se están dando cuenta del dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quisiera probar que son linealmente independientes, yo tendría que probar que esta suma horrible implica que alfa 1 es igual a alfa 2 y es igual a alfa 3 y es igual a 0. El problema es que hacer esa implicación no es fácil, debería ser implicada, o sea, esto debería implicar que alfa 1 es igual a alfa 2, es igual a alfa 3 y es igual a 0. Y el problema es cómo hago eso, porque fíjense que de esta combinación de acá, yo no veo fácil decir, ay, obviamente alfa 1 es 0. No, porque ahí usted está sumando un montón de cosas y tiene seno, tiene coseno, tiene exponencial. Entonces miren que sería un dolor de cabeza si lo intentáramos hacer así directamente. Bueno, la idea es hacerlo, pero nos vamos a ayudar en una cosita. Bueno, yo aquí el ejemplo lo voy a poner acá como en un recuadradito. Bien. Pues para que no se nos enrede con la teoría que tenemos arriba. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo verifico la independencia? Bueno, pues la independencia la vamos a verificar de la siguiente forma. Fíjense que el problema aquí es que no hay una manera fácil para solucionar la ecuación, porque es que aquí hay muchas variables y hay muchas funciones también. O sea, las variables que tengo que encontrar son alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y usted me dirá, venga, ¿yo cómo despejo eso? Bueno, recuerden que cuando vamos a mirar independencia, nosotros estamos trabajando funciones que se pueden derivar, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. Vamos a intentar construir un sistema de ecuaciones que sea de n ecuaciones con n incógnitas. Y ya les voy a contar qué es eso. O sea, usted me puede decir, oiga, profesor, ¿y por qué está copiando y pegando lo mismo? Bueno, ya les voy a contar. El truco es el siguiente. Tomamos la primera ecuación y la vamos a derivar una vez. Entonces vamos a derivar respecto a x la primera ecuación.
Si derivamos una vez la primera ecuación, aquí obtendríamos primer derivada, ¿no? Porque miren que como es una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y las constantes las puedo sacar. O sea que quedaría y1 con derivada, y2 con derivada, así hasta llegar a la última función, que sería yn con derivada, igual a 0, porque estamos igualándolo a 0. Ahora, ¿cómo construimos la otra ecuación? Pues ahora, la ecuación que tiene primer derivada, vuelvo y la derivo. O sea que en vez de tener primer derivada, sería segunda derivada, segunda derivada, segunda derivada en las funciones, porque vuelvo a derivar. Y así voy a continuar hasta llegar a la última fila. Usted me podría decir, profesor, ¿cuántas veces tengo que derivar? Bueno, pues depende de cuántas incógnitas usted tenga. Entonces, si usted tiene 3 incógnitas, nos va a tocar derivar 2 veces. Porque derivando 2 veces tendríamos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. O sea, la idea es llegar al mismo número de ecuaciones y al mismo número de incógnitas. Entonces, yo tendría que continuar derivando. Entonces, derivada respecto a x. Pero si continúo derivando, acá el orden de la derivada sería el orden n-1. n-2. Perdóname, n-1. Todas son de orden n-1. Qué pena. n-1. Y ustedes me podrán decir por qué. Bueno, ahorita en este ejemplo lo vamos a ver. Si yo quisiera crear, por ejemplo, el sistema de ecuaciones acá. Bien, vamos a hacerlo con 3 nomás como para entenderlo. Pues lo derivo una vez y ya tengo 2 ecuaciones, ¿no? O sea, si lo derivamos una vez, tenemos 2 ecuaciones. Y si lo volvemos a derivar, tendríamos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. O sea que esto es un sistema de ecuaciones que se podría solucionar utilizando los métodos que también se vieron en álgebra lineal. Entonces, fíjense que el orden aquí, el orden mayor es 2. Orden de la derivada es 2. Bien. Y habían 3 incógnitas. Habían 3 incógnitas que pues eran alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, si tenemos 3 incógnitas, toca derivar 2 veces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si tenemos 3 incógnitas, se deriva 2 veces para poder crear un sistema completo. ¿Ok? Si tenemos n incógnitas, pues tenemos que derivar hasta el orden n-1. O sea, se resta 1 a la cantidad de incógnitas. Y, bueno, este sería como el ejemplo, o sea, aplicado al ejemplo que tenemos arriba en rojo. Y lo voy a poner acá en rojo, pues para que se acuerden que estamos hablando ahí. Y fíjense que esto lo podemos escribir como una matriz. O sea, todo se va hacia el álgebra lineal, vuelvo y les digo. Este sistema de ecuaciones, que bueno, ya le voy a quitar las derivadas, que realmente esto ya no me interesa, o sea, el símbolo de derivada que tenía ahí. Este sistema de ecuaciones se puede escribir de la siguiente forma. Y ustedes me dirán si sí o si no. Entonces yo puedo escribir esto como un sistema del siguiente tipo. Aquí serían las derivadas, aquí también serían las derivadas, pero ya no le voy a poner más, sino que voy a crear es una matriz. Y básicamente es esta matriz así. En la primera columna van a ser y1 hasta la derivada de orden n-1, que recuerden que en este caso tenemos n funciones, entonces se deriva n-1 veces, ¿ok? Entonces si teníamos 3 funciones se deriva 2, si tenemos 7 funciones se deriva 6 y así continuará. Entonces acá por ejemplo, bueno, acá continuará, bla bla bla, porque pues esta matriz sigue, continuará, continuará, continuará. Bueno, y acá más bien lo voy a poner el continuará por acá y acá sí. Perfecto. Sería esta matriz multiplicada por alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así continuar hasta alfa n. Ustedes se acuerdan que todo sistema de ecuaciones se puede escribir de una manera matricial, ¿no? Y pues ustedes multiplicando matrices pueden verificar que pues el sistema que está arriba es equivalente al que estoy escribiendo. Y esto sería igual a 0. Bueno, realmente voy a copiar esto mismo, este mismo vector.
Entonces acá sería 0, 0, 0, bla, 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 y el último que es 0. Que serían los ceros que están en este lado, pero los escribí como un vector. Entonces, miren que utilizando el truco de la derivada, convertí un problema de independencia en un problema de un sistema matricial cuadrado, es decir, un sistema que es de una matriz de n por n. Esta es una matriz que tiene n filas por n columnas. Y resulta que cuando usted quiere mirar que un sistema tiene única solución y es un sistema homogéneo, pues si usted quiere verificar que ese sistema tiene única solución, usted se puede enfocar en la matriz que está acá. Si esta matriz es invertible, el sistema homogéneo. ¿Por qué se le dice sistema homogéneo? Por lo mismo, porque miren que aquí hay un vector de ceros. O sea, por eso es que cuando hablábamos de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, pues estábamos hablando de que era una ecuación diferencial lineal, lineal igualada a cero. Esto es un sistema homogéneo hablándolo en términos de matrices. Entonces, si esta matriz es invertible, el sistema homogéneo tiene única solución. Y esa única solución pues sería que alfa 1 fuera igual que alfa 2, fuera igual que alfa 3, bla, bla, bla. El último, 0. O sea, todos deberían ser 0 en un sistema homogéneo. Si tiene única solución, esa es la única solución de ese sistema. Pero entonces ahorita la pregunta es, bueno profesor, ¿yo cómo verifico que esta matriz es invertible? Pues esta matriz es invertible si su determinante es diferente de 0. Entonces, una matriz A es invertible si su determinante es diferente de 0, ¿ok? Esta es una cosita también que viene del álgebra lineal. Se las voy a poner acá. Entonces, en vez de matarme la cabeza con esa matriz de derivadas, pues en vez de matarme la cabeza con esa matriz, podemos calcular su determinante. Entonces, a eso se le denomina, a ese determinante se le denomina el browskiano. De y1, y2 hasta yn. Entonces, el browskiano se define de la siguiente forma, pues es w, y1, y2, yn. Y adivinen qué es, pues es precisamente esta matriz, pero en vez de hablar de la matriz, se habla de su determinante. O sea, el browskiano es el determinante de esta matriz formada de estas derivadas. ¿Listo? Entonces, el browskiano, o el rosquiano, hay profesores que le dicen así, pero bueno, realmente es el browskiano. Ese determinante, pues él te va a decir a ti si ese conjunto de funciones es linealmente independiente o no. Y se hace de una manera fácil. Entonces, si el browskiano de y1, y2 hasta yn es diferente de 0 para todo x que viva en el intervalo y, porque recuerden que las soluciones una vez se las encuentra en un intervalo. Entonces uno tiene que mirar cuándo ese browskiano es diferente de 0 o cuándo es 0. Cuando sea 0, ahí en ese caso no van a ser linealmente independientes. Cuando es 0, cuando es diferente de 0 el browskiano en cualquier x en un intervalo, pues en este caso y1, y2 hasta yn son linealmente independientes. Bueno, escribámoslo bien. Linealmente independientes en el intervalo i. Y cuando algo no era linealmente independiente, pues se decía que era linealmente dependiente. Entonces, si el browskiano le llega a dar 0 en algún valor de x en un intervalo, pues en ese caso las funciones no son linealmente independientes o las funciones son linealmente dependientes. Entonces, si el browskiano es 0 para algún x en i, en este caso se tiene que y1 y y2 serían linealmente dependientes. O sea, cuando son linealmente dependientes, pues quiere decir que no son linealmente independientes.
A nosotros solamente nos van a importar las funciones que cumplan la independencia, ¿ok? Aunque bueno, realmente yo no los voy a molestar tanto con independencia, pero sí me parece importante que ustedes sepan cómo verificar independencia en un espacio de funciones, que es utilizando el browskiano, ¿ok? Esta es la parte pues más bonita de este tema. Y de nuevo, cuando empecemos a analizar los métodos de solución, que no se les haga raro que aparezca esto. El browskiano siempre va a aparecer, niños y niñas. Entonces, por eso les estoy hablando de este tema, porque este tema va a ser importante más adelante, ¿ok? Bueno, pues yo creo que es suficiente por hoy. Hemos hecho un buen repaso de todo lo relacionado a ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. En las próximas clases pues vamos a ver las soluciones ya generales y vamos a ver cómo se utilizan y acabamos esto. ¿Listo, chicos? Espero que tengan buen día.